Los líderes del G7 se reunieron en Francia esta semana. Son muchas las preocupaciones. La guerra en Ucrania y el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán centraron gran parte de las conversaciones. La cumbre se ha celebrado pocos días después de que Washington y Teherán dieran a conocer un acuerdo de cese el fuego. Los participantes debatieron la reapertura del estrecho de Ormuz, así como las consecuencias económicas del conflicto. Cientos de barcos llevan meses varados en el estrecho de Ormuz sin que puedan atravesar esta importante ruta marítima. La situación podría cambiar con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que busca permitir nuevamente el paso sin restricciones. Desde hace unos días, el tráfico marítimo muestra signos de recuperación, aunque reina la incertidumbre. La solución más importante para este problema es reabrir por completo y sin condiciones el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Espero que los esfuerzos de los países involucrados permitan hacerlo cuanto antes para que el petróleo y el gas vuelvan a circular. So that we see that the oil and gas starts to flow again. Mientras tanto, el precio del petróleo Brent ya volvió a situarse por debajo de los $80 por barril. Los mercados confían en que el estrecho de Ormuz pueda reabrirse pronto y con normalidad al tráfico marítimo. En el G7 hemos hablado de cómo reabrir el estrecho de Ormuz lo antes posible. El presidente Macron y yo hemos reunido a un grupo de países dispuestos a contribuir a la seguridad de los barcos que atraviesan la zona. Esto es fundamental para reabrir el estrecho. Para el Reino Unido es especialmente importante porque el cierre ha afectado a nuestra economía y a los hogares de todo el país. Nosotros también estamos dispuestos a contribuir y este ha sido uno de los temas que hemos abordado en el G7 y en las conversaciones con el presidente Trump. La interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz no solo encarece el petróleo y el gas, también afecta el suministro de fertilizantes con consecuencias para la producción agrícola y los precios de los alimentos. Por eso muchos países esperan una pronta reapertura de esta ruta estratégica. Tras la cumbre del G7, el principal consenso económico de los miembros del grupo fue la búsqueda de independencia de China en materia de tierras raras, una estrategia que pone a Latinoamérica en el foco. El interés en la región quedó de manifiesto con la visita el jueves a Brasil de Joseph Sikela, comisario europeo de Cooperación Internacional. El objetivo es analizar proyectos de inversión en la extracción de minerales raros. Tras años de tira y afloja, Japón y el bloque de países latinoamericanos del Mercosur anunciaron el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de asociación económica equivalente a un tratado de libre comercio. El anuncio se realizó tras una reunión bilateral entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, durante la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Vian. Ambas partes celebraron la apertura de negociaciones. La guerra en Ucrania trae también graves consecuencias económicas a Rusia en uno de los sectores clave de la economía, como es el de los combustibles. A pesar de que Rusia es uno de los mayores productores de crudo del mundo, los ataques ucranianos a 8 de las 10 principales refinerías han provocado escasez de gasolina y diésel. La petrolera Tafnet, una de las más grandes del país, estableció límites de carga en sus estaciones por falta de combustible. La escasez afecta particularmente a la península anexionada de Crimea, en donde las fuerzas ucranianas cortaron las cadenas de suministro. La empresa energética española Repsol pretende ampliar sus proyectos en Venezuela mediante la incorporación del nuevo yacimiento petrolífero de Orcón, según informó la empresa este jueves. Repsol también tiene la intención de avanzar en el análisis de oportunidades de gas natural en alta mar en el país sudamericano. El martes, la energética española y Venezuela firmaron un acuerdo para explorar un campo de crudo liviano en una importante zona petrolera venezolana. Muchos se dejan contagiar por la fiebre del fútbol estos días en plena celebración del Mundial. Estas grandes citas suelen ser también objeto de la piratería deportiva.
La policía española se incautó, entre otras prendas, de más de 66.000 camisetas falsificadas en una operación conjunta con la Interpol, la Europol y otras oficinas antifraude europeas. En la operación, casi un centenar de personas fueron detenidas en un total de 15 localidades españolas. El valor de la mercancía incautada habría causado a los canales oficiales de venta un perjuicio de hasta 7 millones de euros. Vuelan y a la vez compiten entre sí, aquí en la Exposición Internacional de Aeronáutica y en el mercado mundial de drones. Actualmente lo lidera Estados Unidos. Los europeos quieren alcanzarles, también gracias a la nueva política europea de seguridad y defensa. Días antes del inicio de la exposición, diversas empresas europeas habían presentado sus drones en la conferencia germano-ucraniana New Age Defense, por ejemplo Quantum Systems. Este vehículo de transporte no tripulado puede llevar un dron de reconocimiento de la startup de Múnich a zonas de guerra. Todo ello con ayuda de inteligencia artificial. Desde hace algún tiempo, Quantum construye drones conjuntamente con Ucrania a través de Quantum Frontline Industries. Ahora la empresa quiere incrementar su presencia en la defensa europea. Europa se está dando cuenta de que necesita adaptar, cambiar y replantear su estrategia de defensa. Nuestra empresa de drones tiene mucho que ofrecer. Hay que reaccionar ante los cambios en el campo de batalla. Otras startups alemanas, como la empresa de Múnich Helsing o la berlinesa Stark Defense, son también cada vez más relevantes en la guerra de Ucrania y en otras guerras. Este dron de Stark Defense tiene un alcance de 130 kilómetros y puede lanzar explosivos con gran precisión. En Stark apostamos por sistemas modulares, de producción rápida y económicos, que se puedan desarrollar con rapidez y que también se adapten fácilmente a las distintas necesidades. Para ello utilizamos mucho la inteligencia artificial, desarrollamos mucho software y trabajamos junto con las Fuerzas Armadas alemanas y otros socios para reforzar la autonomía militar. En el mercado europeo de drones se alcanzó en 2025 una facturación de unos 17.000 millones de euros, tanto en ámbitos militares como en la industria o la agricultura. Según estimaciones de Grand View Research, el mercado europeo de drones crecerá hasta los 35.000 millones de euros en 2033, con una tasa anual del 8,6%. La Unión Europea invierte cada vez más en su defensa, pero no lo suficiente a ojos de los asistentes a la conferencia New Age Defense en Berlín a principios de junio. En las estrategias de la Unión Europea no se destinan muchos recursos a la industria de los drones. A veces solo es el 2% del presupuesto de defensa, en el mejor de los casos un 10%. No es suficiente, porque seguimos destinando el 98% de los recursos a sistemas de defensa tradicionales. Aún así, muchas empresas están convencidas de que Europa avanza. En la Exposición Internacional de Aeronáutica, al menos, los europeos ya van por delante en la competición de drones. El mate y el termo para empezar el día. Waldemar Schwinder es productor de yerba mate en la provincia argentina de Misiones. Como muchos aquí, votó por Javier Milei con la esperanza de que la economía mejorara. Es época de cosecha. Sin descanso, Waldemar y sus trabajadores arrancan ramas y hojas de yerba mate. Para el país, el mate argentino es sinónimo de amistad. Es como el fútbol. El fútbol con Messi y el mate van los dos juntos. El mate es la bebida nacional, lo toman hasta los campeones del mundo, pero los precios están por los suelos. Los pequeños agricultores como Waldemar reciben por cada atado de hojas algo más de la mitad de lo que recibían hace 3 años. A sus trabajadores no les alcanza. Estamos ganando solo para la comida nomás. 50.000 el 10.000 kilos. Nosotros nos rinde, pagamos 10.000 pesos un kilo de carne.
nos mintió que él va a mejorar, que va a atacar a la casta, a los políticos ladrones y todo eso. Pero la casta somos nosotros. Nosotros interpretamos mal lo que él decía. Inmediatamente después de asumir la presidencia en diciembre de 2023, Milei desreguló el mercado de la yerba mate, eliminó controles y derogó el precio mínimo obligatorio para la hoja. Los pequeños agricultores como Valdemar podían antes contar con vender su cosecha a un precio mínimo. De este modo se protegía a los productores de hoja de yerba mate, materia prima que se seca y se muele para hacer yerba mate. No hay una política que le apoya al productor, le apoya al grande, le apoya al molino, le apoya al grande. Y el chiquitito tiene que quedar quieto. Milei apuesta plenamente por la desregulación. Los beneficiados, según los agricultores, son claramente las grandes empresas como las Marías, que dominan gran parte del mercado y ahora pagan mucho menos a sus proveedores. Por aquí pasó la motosierra de Milei, eliminó el precio mínimo y quitó personal y competencias al Instituto Nacional de la Yerba Mate, donde hoy hay gente de su confianza. Este nuevo modelo de desregulación justamente es lo contrario al intervencionismo de ningún tipo. La manera de garantizar un mejor precio para toda la cadena de productores es con mayor demanda y para eso tenemos que aumentar el consumo. Valdemar no cree que eso suceda. El trabajo es duro, el ambiente entre los trabajadores pésimo. Y los salarios ya no alcanzan para vivir, dicen.